Los quehaceres de la vida diaria y sus afanes en ocasiones nos hacen olvidar el cuidado y la atención que merece nuestro cuerpo físico. La falta de conciencia en este aspecto no nos permite darnos cuenta que nuestro vehículo físico está soportando diferentes presiones de acuerdo a varios factores, entre ellos el ambiente laboral, las situaciones familiares, el medio ambiente y principalmente la manera como observamos las condiciones que nos rodean, pues es el factor determinante de los pensamientos predominantes en nuestro ser interior. En alguna oportunidad, el Señor Jesús de Nazaret, adepto de la gran fraternidad blanca, dijo a sus discípulos: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su corazón procede, pues del corazón sale toda maledicencia, rencor, odio, temor, incertidumbre, etc. Y así lo dijo, porque sabía que en realidad el origen del mal humano se encuentra en su naturaleza psíquica y no en su entorno. También asimismo, cuando sanaba a alguien, concluía su curación diciendo: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Queriendo decir con esto que tiene que haber una convicción personal para sanarse y que es necesario un cambio radical de actitud para no volver a caer en la enfermedad. En las reglas para la vida, escritas por el insigne botánico Paracelso, el primer punto esencial de estas nos refiere que lo primero es la salud, recordándonos la necesidad de beber 2 litros de agua diariamente, pues nuestro cuerpo se compone de un 75% de este precioso líquido y es necesario para limpiar e hidratar el organismo. Además, el baño diario es algo que corresponde a nuestra dignidad humana. En la civilización actual, se nos invita a buscar la solución de los males físicos mediante la asesoría del médico tradicional, quien, orientado por su formación académica, receta tratamientos con droga elaborada a base de químicos, que, aparte de atacar la enfermedad, producen otras dolencias en el cuerpo. En otras palabras, estos tratamientos están dirigidos a los efectos manifestados en la naturaleza física, corporal, y de ninguna manera pueden llegar a modificar las causas reales que se encuentran en el mundo del pensar y del sentir del individuo. Por ejemplo, un adolescente va a pedir consejo para su problema de acné y ocurre lo siguiente: el médico tradicional le receta una crema para la piel. Momentáneamente desaparece el problema, pero al cabo de días vuelve a aparecer. Luego consulta al médico naturista y este le aconseja consumir la infusión de fique con ajenjo y efectivamente, al limpiarse del hígado, desaparece el problema de la cara. Aún así, y siendo relativamente bueno el tratamiento, vuelven y surgen los barros semanas más tarde y aparece alguien que va más allá del saber convencional y le dice al joven: abandone sus pensamientos de contrariedad, sus temores y su rabia reprimida y sanará. Lo cual ocurre como natural consecuencia del cambio de actitud, pues el pensar y el sentir influyen definitivamente en nuestro organismo. La contrariedad, el temor y la rabia desestabilizan el trabajo del hígado y a su vez esto se manifiesta en el rostro. A propósito de esto, en la parte superior tenemos esta frase que dice: no le queda otra opción que arreglarse el alma. Un sanador no es alguien al que vas para que él te cure. Un sanador es una persona que despierta en ti tu propia conciencia para sanarte a ti mismo. Y así como en el caso anterior, nuestro cuerpo puede sufrir achaques que tienen su origen, en un 96% de los casos, en la inarmonía producida dentro de nuestra vida interior.
Animado por querer expresar a ustedes estas ideas y aspirando a poderles ofrecer algo de luz para la salud de todos, he titulado la presente conferencia: No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su corazón procede. La palabra corazón proviene del latín cor, cordis, que se formó a su vez a partir del griego cardia, que tanto aludía al corazón como al estómago. El vocablo griego provenía de la raíz prehistórica indoeuropea ker, que también dio lugar al inglés heart, corazón. También descubrimos que la palabra coratione lleva el sufijo latino chio, que indica acción y efecto. Corazón, descendiente directo del vocablo indoeuropeo, arriba mencionado, ha dado lugar en nuestra lengua a una numerosa familia de palabras. Si alguien nos resulta simpático, somos cordiales con él. Si estamos de acuerdo, concordamos. Si no lo estamos, discordamos. Si hurgamos en nuestra memoria, recordamos. Si experimentamos un impulso, tenemos una corazonada. Si confiamos en alguien, somos capaces de abrir el corazón. Si nos ponemos tristes, se nos parte el corazón. Y si alguien nos conmueve, nos toca el corazón. Toda esta etimología nos lleva a analizar que en nuestro ser interior, representado por el corazón, encontramos el origen de toda condición reflejada en la salud corporal. Los estados de ánimo son decisivos cuando se trata del funcionamiento de nuestras secreciones. Fijémonos en los siguientes hechos. Cuando llevamos la vida con armonía, nuestro cuerpo responde con sensaciones agradables. Incluso cuando pasamos por un periodo en el que tenemos una motivación o un ideal, todo parece marchar sobre ruedas e incluso se abren puertas de oportunidades. Por ello se recomienda tanto enamorarse de algo o de alguien. Al enamorarnos de nuestra labor o al enamorarnos de alguien, esto trae más plenitud a la existencia y por tanto mayor salud. Veamos ahora el caso contrario. Cuando reina la inarmonía y el desamor, curiosamente las secreciones del cuerpo asumen aspectos diferentes. Examinándonos con detenimiento, notaremos que el olor corporal cambia notablemente y el sabor de la saliva es diferente. Las axilas producen un olor muy fuerte y hay casos en que ni los desodorantes sirven. En el caso de la saliva, toma un sabor amargo e incluso pensamos que son los alimentos que consumimos los que están descompuestos. Además, nuestro aliento se hace desagradable aún recién cepillados los dientes. Y si apartamos el aroma del champú, notamos que el cuero cabelludo produce un sudor con olores característicos que son el resultado del estrés, tensión, etc. Cuando observamos esta situación desde el magnetismo, que es la energía que fluye a través de los ojos o por los dedos, podremos comprobar que al cuidar una planta, ésta se marchita, o que al preparar algún alimento, éste adquiere un sabor muy distinto a cuando lo preparamos con amor. Lo anterior demuestra cómo nuestro sentir y nuestro pensar está presente constantemente e influyendo en nuestro ánimo y por lo tanto en nuestro vehículo físico. Hemos de reconocer, por lo que a la vida física se refiere, el principio de que toda vida surge de dentro a afuera, principio expresado por la inmutable ley que dice: a tal causa, tal efecto, tanto como se es en el interior, así es el exterior. En otros términos, las fuerzas del pensamiento, los estados de la mente y las emociones influyen en el cuerpo humano. Cuando alguien recibe una noticia desagradable, palidece y tiembla porque esa información recibida la interpretó internamente con temor
o disgusto. Otra persona en la hora del almuerzo es molestada por alguien que lastima su amor propio y en ese momento el ofendido pierde el apetito, a pesar de estar alegre y hablador, debido a que internamente permitió que la ofensa le afectara. Vemos a otro ser con un arrebato de cólera y a las pocas horas está quejándose de un fuerte dolor de cabeza. Y así sucesivamente, las ideas y emociones van alterando las funciones del organismo. También el miedo y el aburrimiento obstruyen de tal modo las vías del cuerpo que las fuerzas vitales fluyen por ellas tardía y perezosamente. La esperanza y el sosiego desembarazan las vías del cuerpo, de tal suerte que las fuerzas vitales recorren un camino y rara vez el mal puede entrar. Construimos constantemente nuestro futuro, bueno, malo o indiferente, con nuestra manera de pensar, sentir y actuar, y de manera consciente o inconsciente. Un aspecto esencial en la búsqueda del mejoramiento de nuestra salud es precisamente el de la educación de nuestra palabra. Veámonos a nosotros mismos y pensemos qué hemos hecho para reeducarnos, capacitándonos para no ofender en palabra. Incluso el tono estridente, la forma agresiva o la modulada intención de afectar a quienes nos escuchan son expresiones del lenguaje que de hecho se pueden catalogar científicamente como palabras imperfectas. Si nos detenemos a pensar, descubriremos que todo lo más malo y perverso que le ha acaecido al hombre siempre proviene de la frase dicha inoportunamente, de la falsedad de la misma y de su arritmia. Observen ustedes las reuniones familiares donde es frecuente la competencia de las dolencias. Alguien dice, me dio la semana pasada un dolor de espalda. Y alguien contesta, eso no es nada, ayer me dolió la cabeza toda la tarde. Y así sucesivamente, se sigue desenvolviendo la conversación girando en torno a situaciones negativas de salud que se repiten y perpetúan gracias al empleo equivocado de nuestro verbo. Hasta en la música que se suele escuchar en los hogares, tenemos mensajes cargados de contenidos negativos que por repetición inconsciente penetran la psiquis de los oyentes, afectando sus vidas inútilmente. Dichos contenidos musicales son aceptados tácitamente por creer que la canción dice la realidad de la vida, cuando en verdad se trata de composiciones inspiradas al calor del desequilibrio y de la inarmonía. Mensajes tales como, no vale nada la vida, rata de dos patas, por tu maldito amor, etc., invitan a la violencia, a la autodestrucción y al odio. Es altísima la responsabilidad de los compositores al dar mensajes de ese calibre cuando la humanidad requiere urgentemente salir de la ignorancia y de la inconsciencia. Si el hombre sabe frenar su lengua, todos sus vehículos vitales, astrales y mentales quedarán automáticamente controlados y sometidos al gobierno del más maravilloso timón del barco de la vida humana llamado lengua. Cuando atenta y juiciosamente estudiamos los hechos vividos en nuestra existencia, incluyendo las morbosidades de carácter psicosexual, descubriremos que para que tales estados hayan tomado fuerza en nosotros, primero se habló de ellos, se les cultivó con la palabra y así se convirtieron en fuerzas difíciles de gobernar. Si lo que hablamos es bueno, es noble, es verdadero y fue exteriorizado con frases bellas, todo ese poder servirá para edificarnos y elevarnos. Al contrario, si lo que decimos es falso, es de doble y vulgar sentido, es picante y sensual, no hay procedimiento alguno para evitar sus fatales consecuencias. Por eso el sabio apóstol Santiago
dijo que la lengua inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno o condición inferior o por los cielos, armonía espiritual, según la índole, forma y tono de las frases pronunciadas. ¿Cómo poder educar nuestra palabra? El entrenamiento consiste en aprender a escucharnos, en estar atentos a cada palabra que pronunciamos para saber si ella es recta, es justa, es exacta y además de ello, si es rítmica y melodiosa. Lo que somos hoy es el fruto de nuestro ayer y el mañana será naturalmente la consecuencia sumada del ayer y del hoy. Por eso tenemos que impresionarnos con el pensamiento de estar atentos a cada palabra, pronunciada o escuchada. Haciendo este ejercicio de meditación sobre la idea precisa de ennoblecer nuestro verbo, práctica que puede hacerse al entregarnos al sueño y al despertar, ya que en esos momentos el subconsciente recibe y se apropia fácilmente de todas las ideas con que nos autoimpresionamos. De esa manera, habrá un mejoramiento integral que redundará en un mejor estado de salud, pues esta depende de la armonía entre el pensar, sentir y actuar. La enfermedad es la manera que tiene el cuerpo para decirnos que tenemos una idea falsa en la conciencia. El cuerpo nos comunica que vamos por mal camino y que necesitamos cambiar nuestra manera de ver la vida. Toda enfermedad nos enseña algo que debemos aprender. En nuestro interior está todo lo que se necesita para alcanzar la integridad entre espíritu, alma y cuerpo. Cuando comprendemos ese proceso, podemos asumir el control de los cambios que deseamos en nuestra vida. Dentro de nosotros hay un centro de sabiduría que atrae lo necesario para transformar nuestra vida. Nuestro cuerpo es un reflejo de nuestros pensamientos y creencias interiores. El cuerpo siempre nos está hablando. Lo que nos hace falta es darnos tiempo para escucharlo. Las células reaccionan ante cada pensamiento que tenemos y ante cada palabra que decimos. El rostro y el cuerpo de las personas mayores nos muestra cuál ha sido el diálogo interior de toda su vida. Preguntémonos, ¿cuál será el aspecto nuestro con el pasar del tiempo? En una oportunidad, un eminente médico dijo, si el cirujano opera a un enfermo sin hacer algo para ayudarle a cambiar la causa de la enfermedad, todo lo que hace es prolongar la vida del paciente hasta que éste pueda crearse otra enfermedad. Cada uno de nosotros es responsable de todas sus experiencias, de las mejores y de las peores. El universo nos apoya totalmente en nuestro diálogo interior. Nuestra parte interna acepta como cierto aquella que elegimos creer. Lo que tú creas de ti mismo y de la vida se hace realidad. Si hemos vivido con gente asustada o desdichada, entonces hemos aprendido cosas muy negativas sobre nosotros mismos o sobre la vida. Es posible que aún las creemos. Por ello, es fundamental desterrar de nuestra naturaleza las creencias negativas, reemplazándolas por imágenes y pensamientos estimulantes, positivos, analizados a la luz de la razón y de la experiencia propia. Nos dice al respecto el libro A los pies del maestro del señor Jiddu Krishnamurti: quien deseare hallar el sendero, deberá aprender a pensar por sí mismo, pues la superstición es uno de los mayores males del mundo. En el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas necias supersticiones
y quien se hallare esclavizado por ellas no podrá progresar. Por consiguiente, no debes abrigar una creencia simplemente porque mucha gente piense así, ni porque haya existido por siglos, ni porque esté escrita en cualquier libro que los hombres tengan por sagrado. Deberás pensar por ti mismo y juzgar por ti mismo si la creencia es razonable. Revisa en retrospectiva cuántas veces has pasado por las mismas experiencias. Si se repiten, es porque reflejan algo que creías verdadero acerca de ti mismo. A pesar de las situaciones vividas, la efectividad de tu poder y de la capacidad de efectuar cambios está en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Es bueno preguntarse si lo que pensamos ahora es positivo o negativo. Solo nos fijamos en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos o cuando nos duele algo. Si no sabemos lo que ocurre en nuestro interior, ¿cómo vamos a cambiar alguna vez? Sea cual sea el problema, en realidad nos enfrentamos a nuestro pensar y sentir, y esto puede cambiar. Podemos negarnos a aceptar los pensamientos negativos. Hasta que no cambies tu forma de pensar, seguirás reciclando las mismas experiencias. Desde el punto de vista de la educación, se dice que los alumnos verdaderamente interesados en la clase aprenden a pesar de su maestro. Esto significa que, aunque el profesor sea malo enseñando, el interés del estudiante supera con creces la deficiencia del que le enseña. Y eso poquito que aprenda lo aprovechará al máximo. Lo que quiere decir que no son las circunstancias las que hacen que alguien se haga mejor. Es desde su interior que el ser humano progresa. Por otra parte, lo que hace que alguien sea mejor o peor depende de cómo cada quien reaccione frente al medio donde se encuentra, viniendo dicha reacción del interior del individuo. Si en algún momento hemos sido juzgados por alguien, antes de sentirnos mal y de permitir que baje nuestra autoestima, recordemos un proverbio árabe que nos dice: al árbol que da más frutos es al que le tiran más piedras. Y así entenderemos que con las piedras que nos arrojen podemos hacer nuestro propio monumento. Es en nuestro fuero interno donde tomamos la decisión de que los comentarios ajenos nos afecten o sencillamente resolvemos no darles importancia. Permitir que nos molesten con señalamientos u ofensas es tanto como poner nuestra cabeza para que la piedra que nos han tirado nos dé justo en ella. Los sabios cabalistas identifican a los que hablan de acuerdo al discurso que les caracteriza. Ellos dicen: el puro ve todas las cosas puras, el impuro lo ve todo impuro. Encontramos también que cuanto mayor es el odio o nuestra culpa hacia nosotros, menos funciona nuestra vida. Nos sentimos incapaces de hacernos valer y siempre tratamos de complacer a los demás. Tal vez vivimos siempre enojados y a punto de estallar. El rencor, la crítica, la culpa y el temor causan más problemas a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias que ninguna otra cosa. Esto proviene de culpar a los demás y de no responsabilizarnos de nuestra propia vida. Cuando frecuentemente decimos: es que siempre me hacen, me critican, no me hacen caso, se aprovechan de mí o abusan de mí, es porque en cierto modo se cree internamente que se merece ser tratado de esa manera, o porque tal vez tratemos así a los demás, y eso es lo que los demás devuelven. Todo lo que damos regresa a nosotros. Cuando cambiemos
los demás tendrán esa conducta con otros que crean que se la merecen y ya no se traerán las experiencias que no se desean. Para transformarnos, fecundémonos con nuestras palabras. Por ejemplo, digamos, estoy dispuesto a dejar que se marche esa pauta interior que me ha creado este problema o esta enfermedad. Esto se repite cada vez que se piense en la dolencia. Cuando afirma esto, usted se sale del papel de víctima. Ya no se es impotente. Ahora se reconoce el propio poder. Ahora se recupera el poder y se está dejando marchar el problema. Solo el diálogo interior negativo es el que conserva la dolencia del cuerpo. He aquí algunos ejemplos. El temor produce calvicie, úlceras, problema de colon y dolor de pies. La crítica produce artritis. El rencor produce cáncer, corroe el cuerpo. La culpa busca el castigo y crea el dolor. El temor proviene de no confiar en que el proceso de la vida se ocupará de nosotros. Y en este caso, lo positivo es confiar en que la vida cuide de nosotros. La rabia y la culpa suelen contribuir a los accidentes. El grado de la lesión física demuestra con cuánto rigor pensamos que debemos ser castigados. El lugar del cuerpo lastimado nos da la clave de en qué aspecto de nuestra vida nos sentimos culpables. Las personas dadas a criticar se atraen muchas críticas porque esa es su pauta. Suelen estar dominadas por la necesidad de ser perfectas en todo momento. ¿Para qué imponerse criterios de perfección para ser medianamente aceptables? Esa es una carga pesada de llevar. El rencor solo corroe a quien lo siente. Quien odia, bebe y destila su propio veneno. La clave de la sanación está en dejar marchar el rencor y perdonar a quienes hicieron daño. El pasado no se puede cambiar, pero lo que sí se puede hacer es cambiar nuestra actitud hacia él y lo que pensamos de él. Es insensato castigarnos ahora porque alguien nos hizo daño hace tanto tiempo. Es importante disolver el rencor ahora y no esperar a que llegue la enfermedad. Sea cual sea la dolencia, si creemos que somos víctimas impotentes y que no hay esperanzas, el universo nos apoyará en esa creencia. Por el contrario, cuando nos amamos, nos aceptamos y aprobamos tal como somos, todo fluye en la vida. Ocurren pequeños milagros por todas partes. Mejora la salud, se atrae más dinero, mejoran las relaciones y nos expresamos de forma creativamente satisfactoria. Al no querer amarse, significa que se sigue creyendo en las viejas limitaciones que alguien nos enseñó hace muchos años. Generalmente, ese alguien no sabía cómo hacer funcionar su vida, pero recuerda que esas creencias restrictivas son pensamientos y que estos se pueden cambiar cultivando la imagen contraria de los hábitos que se han tenido. Cada vez que tengamos oportunidad, ojalá antes de dormir, veámonos cómo queremos ser, más saludables, más decididos, más inteligentes, más veraces o de voluntad indomable, pero siempre con una imagen positiva. Esto contribuye considerablemente a modificar lo que por ignorancia veníamos cultivando. El amor por uno mismo empieza por jamás criticarnos por nada. La crítica nos encierra más en aquello que queremos cambiar. La comprensión y la amabilidad con nosotros mismos nos ayudan a salir de aquello. El amor es siempre la respuesta para la curación y la salud.
y el camino hacia el amor es el perdón. Perdonar a todo el mundo. Al estar dispuestos a perdonar, iniciamos nuestro proceso de curación. No es necesario saber cómo, sino estar dispuestos. El universo se encargará de los cómo. Toda enfermedad proviene de un estado de falta de perdón. Cuando nos enfermemos, veamos a nuestro alrededor a quién necesitamos perdonar. Perdonar significa comprender, dejar marchar, soltar. No significa justificar comportamientos. Incluso la palabra debería nos limita, es restrictiva. Quítala de tu vocabulario y verás qué cambios ocurren en tu vida. El debería nos hace prisioneros. Cada vez que la usamos es para decir que nosotros u otras personas han hecho algo mal. Con esto estamos diciendo, no vale lo suficiente, o has fracasado, o vas a fracasar, o simplemente está mal. Lo ideal es sustituirla por la palabra podría. Esta palabra nos permite saber que hay elección y la elección es libertad. Necesitamos saber que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por elección. En realidad, no hay nada que estemos obligados a hacer. Haz lo que quieras, pero recuerda que de todos tus hechos tienes que dar cuenta, dice la sabiduría de las edades. A veces creemos que debemos enfadarnos con nosotros mismos para poder cambiar. Quizás llevamos tiempo reprendiéndonos y enojándonos, y esa no es la mejor manera de cambiar. Cuando reprendemos a un niño con violencia, toda la alegría de su vida desaparece y el niño terminará literalmente marchitándose, sentado en un rincón o rompiendo cosas. Eso mismo le pasa a nuestro niño interior. Se pierde la alegría, la libertad, la creatividad y desde luego la salud. No necesitamos más rabia, necesitamos más autoaceptación y más amor por nosotros mismos. Cuando nos aceptamos tal y como estamos ahora, sin criticarnos o juzgarnos, entonces nos amamos de verdad y las pautas negativas son fáciles de disolver. Todas las células del organismo humano responden al principio de resonancia. Provenimos de dos células, de dos sonidos, que poco a poco edificaron la inconmensurable melodía de nuestro cuerpo. El cuerpo humano es una gran orquesta, con instrumentos diferentes que aportan sus vibraciones melódicas a la armonía psicosomática. Si el director de la orquesta, nuestro ser interior, dirige con precisión las partituras del concierto, que son nuestro pensar y sentir, la obra ejecutada será hermosa. La música generada producirá la energía necesaria para mantener la vida, la armonía y la salud del cuerpo. El odio, el rencor, la envidia son pensamientos desarmonizantes. El amor, la alegría, el optimismo y la bondad son estados magnéticos positivos y generadores de armonía y paz. Busquemos cada día vibrar en el amor, consiguiendo así salud, felicidad y éxito en todas nuestras actividades. Hermanas y hermanos, la sabiduría de la escuela Rosacruz antigua viene desde tiempos inmemoriales, siendo así el legado de los grandes maestros de la humanidad. Gracias a esta sabiduría de las edades, los cansados de creer y que ardientemente desean saber, encuentran respuesta a sus inquietudes de trascendencia. Aquí les invitamos cordialmente a someter a prueba rigurosa lo que se enseña, para que por sí mismos descubran la veracidad del conocimiento. En la comprobación de los hechos,
se encuentra el camino de la verdad, y la verdad se encuentra en la naturaleza. Solo la verdad os hará libres, se nos dijo hace 2000 años. Si queremos desarrollar nuestra conciencia, hemos de abandonar el mundo de las creencias, reemplazándolo por el del saber, que es el resultado del conocimiento puesto a prueba. Las escuelas iniciáticas nos dan las herramientas del autoconocimiento, pero solo depende de nosotros el utilizarlas. Las obras del maestro Israel Rojas Romero, como El secreto de la salud y la clave de la juventud, Viva sano y Cúrese comiendo y bebiendo, del señor William Atkinson, como El poder regenerador y el poder interno, del señor Max Hendel, Principios ocultos de la salud y curación, del doctor Arnoldo Krumheller, Las plantas sagradas, del incienso a la osmoterapia, y del maestro Ram Michael Ivanhoe, Armonía y salud, son apenas una propuesta para que ustedes, señoras y señores, puedan iniciar un sendero de regeneración en la salud personal y la de sus familias. La ciencia experimental ve en el cuerpo humano el principio y el fin del ser, pero en algún momento descubrirá que el cuerpo es el instrumento de algo más elevado que, aunque invisible, se manifiesta por sus virtudes. El cuerpo físico es el templo de nuestro ser interno y, como tal, es fundamental atender a sus necesidades y a su salud, sin olvidar que la transformación de nuestro ser interior es la que produce nuestra sanación. Los estados mentales, las pasiones de ánimo y las emociones tienen efectos en el organismo y ocasionan una forma morbosa particular que con el tiempo puede llegar a ser crónica. Por el contrario, los efectos opuestos, tales como la bondad, el amor, la benevolencia y la naturalidad, propenden a estimular saludables, depurativas y vivificantes secreciones. Desde que advertimos nuestra unidad con Dios, ya no nos reconocemos como seres materiales, sino como seres espirituales. Ya no caemos en el error de considerarnos sujetos a enfermedades y dolencias, sino como constructores y dueños del cuerpo, donde mora el espíritu sin admitir señorío sobre él. Para sanar, es necesario estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de obrar, a perdonar y aprender a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Cuando nos negamos a amarnos, nos negamos a nosotros mismos y a nuestra curación. Autoaceptación y autoaprobación, ahora mismo, son las claves para los cambios positivos del futuro. Hay que autoescucharnos para hacer conciencia de la calidad de frases que frecuentamos, pero no para castigarnos o recriminarnos, pues el enfado nos ata más a nuestros hábitos. El camino de regeneración y de recuperación de la salud está en nuestro verbo. Con nuestras palabras decretamos nuestro futuro bueno, malo o indiferente, y con nuestro diálogo interior estamos gestando y atrayendo las condiciones que nos acompañarán y que nos acompañan. Esto lo recuerda un fragmento titulado Tu ritmo, de la obra Rosa Esotérica del doctor Krumheller. Antes de que hables, pregúntate, ¿lo que voy a decir es útil? ¿Es bueno? ¿Es verdadero? ¿Es armonioso? Cuando no puedas contestar afirmativamente a estas preguntas, desciende al fondo mismo de tu conciencia. Si lo que vas a decir no tiene un ritmo perenne de armonía, súmete bajo tu capa y destruye en silencio tu propio acorde disonante. Fíjate que todo en la naturaleza es ritmo, que todo es armonía. Con la piedra que arrojes,
turba el arroyo su augusta placidez. El pájaro se espanta, el nido tiembla en la floresta, la brisa se rasga, el lobo aúlla y lanza un gemido de angustia. El hombre se conmueve. No turbes, no, el ritmo santo de la obra de Dios. Cada rosa que cortes del rosal es una vida que ciegas, es un perfume que matas. Cada flor que tronches en mitad de su esplendor te ofrecerá otras tantas espinas para pinchar tu carne reflexivamente. Esta será tu remuneración. Parla, estudia, ve, observa, medita. Si lo que vas a decir no es útil, no es bueno, no es verdadero, no es armonioso, acalla tus propias sugerencias. Finalizo la presente exposición con el pensamiento del adepto que dirige el segundo rayo de la evolución. No son las instituciones las que generan los cambios, es uno mismo cambiando desde su interior. Muchas gracias.